Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Rodeado de espejismos. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7 y versículos 17 y 18, escribe estas palabras: «Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». ¿Vuestra vista con frecuencia os juega malas pasadas? En ocasiones creéis ver algo sin que haya nada. O más aún, cuando miráis algo con más detalle, aquello que habíais visto no era como lo habíais imaginado. Pero la palabra de Dios no engaña nunca. A decir verdad, las cosas sobre las que podemos contar son aquellas que no podemos ver. Vemos el cielo y la tierra, pero pronto desaparecerán, como leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 y versículo 35. Podemos afirmar con el salmista, tal como leemos en el Salmo 46 y versículos 1 y 2, «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar». Ese tiempo llegará. Habrá personas que se sentirán tranquilas y confiadas. Serán las que habrán aprendido a decir que todas las cosas trabajan juntas por el bien para los que aman a Dios, que son llamados según sus designios. Pero el que duda de Dios ahora, dudará de Él igualmente en ese trágico momento. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 33, afirma: «¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Ciertamente habrá uno que lo hará. Conocemos su nombre, Satanás». Veamos un testimonio a propósito de esto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y versículo 10. «Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero alguno, desgraciado y triste, dirá: creo todo eso, he confesado mis pecados, pero esos pecados vuelven constantemente delante de mis ojos. ¿Os preguntáis por qué Satanás los coloca de nuevo sobre la mesa? Porque es un acusador mentiroso, y si hace volver todo eso de nuevo a la memoria y nos acusa, estando seguros de que han sido perdonados, Satanás no los haría aparecer si no hubieran sido perdonados. Si estáis seguros de que es Satanás el que los hace remontar a la superficie, deberíais ser los más gozosos de todos los seres vivos».